Buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Y el tema que vamos a abordar lo he titulado La metamorfosis del cristiano. Si nosotros observamos detenidamente cómo ha ido evolucionando la enseñanza desde bienaventurados los pobres, nos damos cuenta que hay un cambio, una transformación en la vida de una persona. Y pudiéramos de alguna forma llamarle una metamorfosis espiritual de lo que Dios hace con lo que antes éramos y lo que ahora somos en Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 6. Este es el texto base de la enseñanza del día de hoy. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, a estas alturas nosotros entendemos que venir a la iglesia no nos hace cristianos, que leer la Biblia no nos hace cristianos. La vida cristiana es la transformación de un pecador por el poder de Dios a una persona que ahora tiene la naturaleza de Él. Esa es la vida cristiana. No el venir a un lugar, no el hacer ciertas prácticas religiosas. Cualquiera puede hacer todo eso. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, todos ellos hacen eso. Ahorita en la actualidad cualquier religión hace una actividad religiosa, pero no los convierte en hijo de Dios. El ser cristiano, repito, es la transformación de un pecador por el poder de Dios a una persona que ahora tiene la naturaleza de Dios. Eso es lo que realmente nos convierte en la familia de Dios, que ahora tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Qué implica? Que Dios ha cambiado nuestro corazón por un corazón que ahora tiene la capacidad de responder en obediencia a Dios. Fíjense lo que acabo de mencionar, de responder en obediencia a Dios. Y esto es precisamente la obra de la nueva naturaleza en nosotros, la transformación, la metamorfosis que toda persona tiene cuando tiene un encuentro realmente con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado personas que dicen: no, yo he tenido un encuentro con Dios, yo lo conozco a Dios? Yo me acuerdo que en otro lugar donde estábamos al lado de una peluquería, ¿no? De una estética. Y en eso yo salí, me asomé por la puerta y vi que venía un hermano. Yo le decía que no venía hace mucho tiempo, ¿no? Yo le digo: oye, qué bueno que verte y todo. No vengo a la iglesia, y se vengo a la estética. Y le digo: pero ¿y cuándo vas a venir, no? Dice: no, dice, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Fíjense cómo muchas veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Y en realidad nosotros no tenemos esa facultad de decidir cómo voy a llevar yo mi relación con Dios. O sea, en el sentido de tomar una decisión y actuar, sí, pero no en el sentido de determinar: bueno, hoy voy a leer, mañana no voy a leer, hoy tengo ganas de orar, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo ganas de obedecer, hoy tengo ganas de escuchar una predicación. No tenemos esa facultad. ¿Y saben por qué? Porque la naturaleza que ahora obra en nosotros nos mueve naturalmente a buscar las cosas de Dios. Por eso hay un cambio, porque antes no podíamos obedecer a Dios, pero ahora hay una respuesta de nosotros a Dios, a su palabra, porque Él ha cambiado nuestro corazón. Entonces, si partimos de esa primicia, muchos que probablemente pudieran decir: bueno, yo tengo una relación con Dios, pero no se mira la relación propia o la conducta propia de un cristiano en él, probablemente pudiéramos nosotros decir que la obra de Dios no ha sido hecha en él. Pudiera estar engañado. Fíjense, estamos estudiando los sábados, cuando nos reunimos con los varones, la primera carta de Juan. Cuando estuve meditando en esto, me di cuenta que la carta de Juan, si pueden ahí en primera de Juan 5:13, dice Juan: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito. ¿A qué cosas? Todo lo que él está escribiendo en la carta. ¿Con qué propósito? Para que tú sepas que tienes vida eterna. Ahora, cuando esto quiere decir que toda la carta hay evidencias o rasgos que de alguna manera define la conducta de un cristiano. ¿Y qué creen? Que el Sermón del Monte, nosotros hemos dicho que es una descripción de lo que Dios espera que sea una realidad de nosotros. O sea, habla de una vida, una conducta como el resultado de una vida transformada.
O sea que el Sermón del Monte y la primera carta de Juan, cuando la miramos a la par, vienen similares a algunas evidencias. Y es lo que vamos a ir desglosando en la oportunidad que yo vaya teniendo para ir comparando con esta carta primera de Juan, porque tanto el Sermón del Monte como primera de Juan tienen ese propósito, que nosotros veamos la metamorfosis que hemos pasado de lo que antes éramos a lo que ahora somos en Cristo. O sea que lo que ahora nuestra conducta debe de ser de una manera relacionada, íntegra a lo que nosotros somos en Dios. Entonces, Dios ha cambiado nuestro corazón, pero algo importante que nosotros debemos de notar, que dentro de este cambio también cambian los deseos. Ahora surge en la vida del creyente un deseo natural por hacer la voluntad de Dios. Escuchen, un deseo natural por hacer la voluntad de Dios. Esto lo vemos en David. Vayamos al Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Vean lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Observen cuánto amo. Hay un deseo por las cosas de Dios. Hay un anhelo por conocer la voluntad de Dios. Porque el amar la ley no solamente, tiene implicaciones profundas. ¿Qué implicaciones? No solamente es el decir, no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, sino habla del deseo de hacer precisamente lo que los mandamientos nos dicen. Los mandamientos tienen la facultad de ser directrices, porque de alguna manera nos dirigen a nosotros como cristianos cuál es la voluntad de Dios. Es como la ley. De alguna forma, si no hubiera leyes en una nación, pues cada quien haría lo que bien le pareciera. De hecho, cuando leemos el libro de Jueces, al final hay una anotación que dice que cada quien hacía lo que bien le pareciera, porque no había ley, no había un rey sobre ellos. Y eso, cuando viene la ley de Dios sobre nosotros, de alguna forma tenemos una directriz, cómo conducirnos, lo que Dios espera de nosotros. Por eso David amaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él amaba hacer la voluntad de Dios. Era un deseo natural en el corazón de David. Dice Pablo, lo escribe de esta manera en Romanos 7:22. Vean lo que dice. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjate, en su nueva naturaleza, en lo que Dios había cambiado en su corazón, ahora se deleitaba en la ley de Dios. Miren, hay una gran diferencia entre lo que estoy mencionando y entre aquellos que de alguna manera pudieran decir, no, pero yo vengo a la iglesia, yo hago tal cosa y yo hago lo otro. Miren, la diferencia es en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David, repito, y Pablo, no solamente es el hecho de decir, ay, qué bonito escribe, qué bonitos mandamientos puso Dios, porque tiene cuidado de la familia, cuida el bien del prójimo, ¿no? O cuida su honra, ¿no? Al no tener dioses ajenos. No. La intención de ese deseo es por el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, el viernes estábamos mirando nosotros que hay una generación, la generación de Samuel y la generación de Elí. La generación de Elí, hermanos, es una generación que es descrita como hombres impíos, que es descrita como personas que no conocen a Dios. Ahora, esto llama la atención porque eran personas que servían dentro del tabernáculo. Es como si ahorita dijéramos, mira, ese pastor no conoce a Dios. Oye, ¿cómo no va a conocer a Dios? Y nos sorprendería que hay muchos pastores dentro de las iglesias que no conocen a Dios. Predican de un Dios, enseñan de un Dios, pero no lo conocen. Porque no se refiere a un conocimiento intelectual. Se refiere a un conocimiento personal de intimidad, de relación, lo que Elí y sus hijos no tenían. Ahora, ¿cómo se caracteriza ese tipo de generación? Este tipo de personas que asumen conocer a Dios, en que escuchan el mandamiento de Dios, escuchan la instrucción de Dios, pero no lo obedecen. Esa es la generación de Elí. De personas no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, que de alguna manera conocen a Dios intelectualmente, pero que no llevan a la práctica porque viven separados de Dios. Como dice el proverbio chino, están tan cerca, pero el corazón está tan lejos como es del norte al sur.
Y así hay muchos creyentes. Y a lo que estamos hablando de un deseo natural realmente por estar en el centro de la voluntad de Dios. En buscar estar en correcta relación con Dios, debe de surgir ese deseo de nosotros, porque ahora Él ha cambiado nuestro corazón. Este Romanos 7:22 se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Fíjate, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Miren, ahora el creyente ha sido transformado por el poder de Dios, de tal manera que sus deseos también son cambiados, como lo que acabamos de ver. Amamos lo que Dios ama. Y ahora aborrecemos lo que antes Dios aborrecía, que es el pecado. ¿No? Si tú miras en lo natural, pues siempre hay un deleite en satisfacer la carne. ¿No? ¿Por qué no podemos decir que, bueno, es que el pecado no se deleita uno? No, hay un deleite. Por eso la gente peca, porque encuentra un placer ahí la carne. Hay una satisfacción. Sin embargo, ahora como creyentes está esa lucha entre nosotros, ¿no es cierto? Donde miras que tu carne como que te impulsa a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y no necesariamente porque siempre lo encajonamos a pecados escandalosos. Pero hay otros pecados que están dentro del corazón del creyente que son más peligrosos. ¿Por qué? Porque están anidados en lo profundo del corazón que nadie conoce más que Dios. Por eso me llama la atención cuando estudiábamos el viernes, Samuel, porque Dios le dice Dios manda un varón, no un profeta, un mensajero, a hablar con Elí. Y le dice, mira Elí, tú te has conducido de una manera imprudente, has deshonrado a Dios. Dios va a honrar a los que lo honran. Tú no has estorbado el servicio pecaminoso que han dado tus hijos. Y posteriormente dice, Dios va a traer juicio a tu vida por lo que tú sabes. ¿Te imaginas? Por lo que tú sabes. O sea, hay cosas en nuestro corazón que Dios las conoce. Pudiéramos decir, no, pues nadie sabe lo que estoy haciendo. Pero Dios viene a tu corazón y dice, te voy a disciplinar por lo que tú sabes. Hay cosas que no podemos ocultar delante de Dios. Y una de las cosas que vemos es de que ahora el corazón de un creyente debe de ser el deseo natural de hacer la voluntad de Dios, de buscar ese deseo ferviente de amar lo que Él ama. Ahora, este deseo, no estoy hablando que sea, o mejor dicho, estoy hablando de algo natural, de la naturaleza que ahora tenemos. Les voy a explicar con este ejemplo. Cuando tú tomas una semilla de manzana y la siembras, y ahora que viene la cosecha de manzanas, ¿cuántos han ido que vas y miras ahí la gala, miras ahí tal, la esparta, y vienes, ves muchos tipos de manzanas? ¿Cuántos llegan y se sorprenden? A lo mejor te sorprendes por todos esos árboles con fruto, ¿no? Pero nadie llega y dice, wow, mira, dio manzanas. No, uy, mira este árbol, ¿de dónde salió todo eso? ¿Por qué no te impresiona? Porque tú sabes que al sembrar una semilla que genéticamente tiene la composición para que al llegar a una madurez dé fruto, pues es algo normal. O sea, el árbol no está haciendo nada propio de su naturaleza. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Que un cristiano es natural en él empezar a desear lo que Dios desea. Ay, ¿viste ese cristiano? Ahora es al revés. ¿Por qué? Porque ya no vemos cristianos que realmente amen a sus enemigos. Ahora hasta nos sorprende. Ay, mira ese cristiano, ¿viste lo que le hicieron? Y lo amó. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hermanos, eso es lo natural. Estamos viendo las cosas de una manera miope espiritualmente. Si yo me quito mis lentes, no los reconozco. Ni con lentes los reconozco, ¿no? A cierta distancia. Ahora imagínate, hermanos, hay cierta miopía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es natural el comportamiento que ahora nosotros debemos de manifestar, lo más natural, no es nada ajeno. Ahora bien, quiero que observemos esta metamorfosis a lo largo de las bienaventuranzas. Comenzamos diciendo y estudiando, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta bienaventuranza responde a la pregunta, ¿quién entra al cielo? Todos deseamos ir al cielo, ¿no es cierto? Esperamos, ¿por qué? Porque tenemos la esperanza de ser un lugar de reposo, de refrigerio, y todo el mundo quiere entrar al cielo. ¿Cómo entro al cielo? La bienaventuranza dice los pobres en espíritu, los que miran su condición, que han ofendido a Dios.
Ahora, aquí hay algo que nosotros necesitamos considerar. Muchas personas les compartes el evangelio, dicen, no, sí, yo he ofendido a Dios, pero es movido por una situación por la que está atravesando. Por ejemplo, a lo mejor tiene un problema con sus hijos, tiene un problema a lo mejor de drogas o X cosa, y está tan conmovido que eso mismo lo lleva a lo mejor a buscar de Dios. Pero observen, fue movido a buscar de Dios por una circunstancia de su vida. Nunca porque él se dio cuenta que su manera pecaminosa de vivir ofendió a Dios. Son dos cosas distintas. Nosotros necesitamos venir a Dios porque reconocemos que hemos ofendido a Dios con mi vida. No por lo que estoy atravesando, que ese sentimiento me lleva a decir, sí, Dios, perdóname, pero detrás es el hecho de, híjole, sí, estoy mal por esta situación, pero yo espero que mi hijo se arregle. Hace algunos años, allá en México, una artista conocida que era Carmen Salinas, se enfermó su hijo y él empezó a ir en iglesia que oraran por él. ¿Para qué? Para que el Señor lo sanara. No lo sanó. ¿Y qué sucedió? Pues que terminó apartando, ya nunca fue a una iglesia. O sea, el asunto es que buscamos y nos acercamos a Dios no de la manera correcta. No porque yo le he ofendido, sino porque la circunstancia me impulsa a buscar a Dios. Ahora, puede ser un medio por el cual Dios obre en el corazón de esa persona, pero si no se les orienta de una manera correcta, hay muchos que hemos sido atraídos de esta misma manera. ¿No? Porque no vimos nunca que hemos ofendido a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que lloran? Precisamente los que reconocen externamente con un lamento ese pesar profundo en su corazón por ofender a Dios. Vean cómo comienza en estas dos bienaventuranzas el poder de Dios transformando el corazón de esa persona y poniéndole su naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes nos caracterizábamos por ser rebeldes. No obedecíamos a Dios. Oye, ya, pórtate bien con tu esposa. No, que quién sabe. Oye, pórtate bien con tu esposo. No, que obedece a tus padres. Oye, ya no robes. Oye, ya no mientas, ya no digas mentiras. Y no nos importaba. Llevábamos una vida en rebelión abierta en contra de Dios, desobedientes. Pero ahora vemos que dentro de las bienaventuranzas dice que bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que ahora estamos bajo el control de Dios. Los que ahora ya no manifestamos una naturaleza rebelde como ese caballo, así que en su naturaleza, ¿no? Que es salvaje, no lo puedes montar. O sea, muchas veces Dios tiene que pasarnos por situaciones para que aprendamos que el amo es Él, que el Señor es Él y no nosotros. Ahora, aquí quiero decirles algo. Muchos se confían. ¿Por qué? Porque les va bien. No, mira, viento en popa, trabajo, tengo recursos, estoy siendo bendecido y asumimos que de alguna forma, pues, estamos bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque venimos a una iglesia, leemos la Biblia y de alguna forma en mi trabajo me está yendo bien, entonces tengo la bendición de Dios. No se confíen. ¿Por qué? Porque así estaban los hijos de Elí y el mismo Elí. Ellos asumimos, por lo que la Biblia describe, que ellos habían servido a Dios por un periodo prolongado en los que ellos estaban pecando y Dios al parecer era indiferente. Como que Dios no le molestaba su proceder. Sin embargo, vino un día en que el varón le dijo, en tal día señalado va a suceder esto, esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir? Que todo ese periodo que guardó silencio Dios no fue porque él fuera indiferente, sino que estaba esperando que reaccionaras y volvieras en sí para venir en arrepentimiento, porque Dios tiene un día en el cual tarde o temprano va a tratar con tu vida. No llegues a pensar que porque te va bien el trabajo y vienes a una iglesia y esto, tienes la bendición de Dios. La diferencia, ¿cuál es? El deseo que hay en nuestro corazón por hacer su voluntad. El deseo de caminar ordenadamente delante de Dios, porque ahora eso es lo que Dios espera de nosotros. Hay muchos que están confiados, pero déjenme decirles algo, ya sea aquí o en la otra vida, pero tarde o temprano Dios va a tratar con ellos. Nadie se escapa de las manos de Dios. Hay veces que pensamos, híjole Señor, pero ¿cuándo? Sí se ve como que difícil de que tú vayas a tratar con él. Miren hermanos, hasta la fecha no hay corazón duro que el Señor no pueda quebrantar. No hay vida erguida que el Señor no le haga doblar las rodillas.
Porque dice la Biblia que aquel día toda rodilla se doblará delante de Dios. Y todos aquellos que se mofan con que todo está bien, mirando así al cielo erguidos, tarde o temprano van a caer postrados delante del Señor, reconociendo que Él es el Señor y no nosotros. Entonces vean cómo muchas veces Dios permite circunstancias. ¿Para qué? Para aprender a ser mansos. Y viene esto en nuestras vidas, una metamorfosis donde ahora estamos bajo el control de Dios. Y ahora encontramos otra característica de la obra de Dios en la vida del nuevo convertido, que es los deseos. No solamente has pasado a entregarle tu vida a Dios, a dejar que Dios tome el control de tu vida, sino ahora surgen deseos que se afinan a los deseos de Dios. Deseos que se alinean a la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que pues, no sienta cierta atracción todavía por el pecado. O sea, hay una lucha, lo que Pablo menciona en Romanos 7. ¿No? En mi hombre interior me deleito, deseo la ley de Dios, pero hay otra ley entre mis miembros que me quieren llevar a hacer lo que a Dios deshonra. Entonces, esa es la lucha. Donde si nosotros no alimentamos y no nos fortalecemos en la fe, tarde o temprano esa distracción la vamos a pagar caro. La vamos a pagar caro. Fíjense, estábamos platicando de esta carta que al final, miren, el capítulo 1 es muy interesante y esta carta a mí me fascina. De hecho, fue la primera carta que yo comencé a estudiar de una manera meticulosa. Precisamente porque quería saber si yo era salvo. Yo dije, Señor, yo sé, hay veces que nos preguntamos, ¿seré salvo o no seré salvo? Y cuando ves el propósito por el cual se escribió, pues te lleva a estudiarla. Y en el primer capítulo vamos a mirar que hay 3 tipos de personas. Los que están en tinieblas, los que viven engañados y los que acaban difamando a Dios. Pero a pesar de eso, vamos a ver que esas 3 personas de alguna manera describen la decadencia de la vida espiritual. Si tienes tiempo, unos 10 minutos más, yo te puedo explicar. Yo sé que muchos ya queremos que acaben las enseñanzas y ya para irnos al reventón. No, es el día del Señor, ¿no es cierto? Va a tomar 5 minutos nada más porque esto nos lleva a que nosotros reflexionemos. ¿Por qué? Porque pensamos que, es que no me di cuenta y pues le fallé al Señor. No, lo que pasa que todo empezó sutilmente. Dice primera carta de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Observa, esta es la base por la cual Juan empieza a describir. El verso 6 comienza diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Observa, este es el primer grupo, los que están en tinieblas. Aquellos que dicen, tengo comunión con Dios, como Elí y sus hijos, pero están en tinieblas. Fíjate, este es el primer grupo. Posteriormente dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la iglesia hay personas que dicen, no he pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, este es el otro grupo, estás engañado. Y el Señor todavía misericordioso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjate la misericordia de Dios. O sea, si has manchado tus ropas, está la provisión de Dios para limpiarte. Pero hay otro grupo, no. Si decimos que no hemos pecado, otra vez dice, la verdad de Dios no está en ti. Hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en ti ni su palabra. Son los que acaban difamando a Dios. Porque dentro de la exposición de la palabra, muchos escuchan que Dios está señalando lo que Dios le señaló a Elí, lo que tú sabes. Y que nadie sabe, pero Dios y tú sí saben. ¿Y qué dices? No, yo no. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos tachando a Dios de mentiroso. Porque Dios está señalando algo de nosotros y tú dices, no, yo no. Ahora, vea nada más cómo comienza la decadencia. Está tu vida en comunión con Dios, estás apasionado de Dios, vienes a la iglesia, pero sucede que por X o Z razón empiezas a dejar a un lado tu comunión. Empiezas a asistir con amigos, empiezas a la relación así social, que no está mal, ¿no? Pero nos descuidamos en lo espiritual. Y entonces empezamos a ser partícipe, lo que dice el verso 6, de las cosas de las tinieblas. Donde antes
pues en tu comunión con Dios podías distinguir lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora como ya está en una relación, empiezas a tener comunión con las tinieblas, empiezas a tolerar ciertas cosas. Empiezas a, bueno, pues al final de cuentas no está tan mal. Empiezas a ser permisivo a lugares donde antes no ibas, a escuchar lo que antes no escuchabas, a ver lo que antes no veías. Y esa permisividad en tu vida te lleva a caer engañado. El verso 8. Están engañados. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Oh, pues no está tan mal después de todo. ¿No? O sea, todo está bien. Y al final, cuando viene el Señor y te señala algo en tu vida, ¿qué termina siendo? Difamando. Pero la decadencia comienza en tu descuido, empiezas a relacionarse con las cosas de las tinieblas, empiezas a ser engañado tú mismo porque ya miras que no está tan mal después de todo y terminas afirmando a Dios que no es pecado. O sea, no estás tan mal porque todos lo hacen. Y entonces encuentras, según tú, una base por la cual justificar tu comportamiento. No, si todos lo hacen y son cristianos, pues no debe estar tan mal. Eso pensaban los hijos de Eli. Mira lo que hacemos y nuestro padre no nos estorba. Ay, nada más como que nos dice, oye, ya, no es bueno lo que escucho. Pero pues al final nos deja seguir haciendo nuestras actividades. Y el Señor no es un Dios que se quede con los brazos cruzados. Es un Dios que actúa y que responde. Entonces, la otra característica que vemos es el deseo que surge en la vida del cristiano de hacer la voluntad de Dios. Ahora, vayan, les voy a leer, mejor dicho, Mateo 5:6, pero en una traducción que no va a estar en la pantalla, porque esa traducción es de la palabra, el mensaje de Dios para mí, así se llama esta traducción. Y esta parábola de Mateo 5:6 dice así: felices, escucha, los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Fíjate, habla de un deseo. ¿Se acuerdan que David decía, oh, cuánto amo yo tu ley? Pero era del deseo de hacer lo que la ley decía, de obedecerla. Y es lo que esta bienaventuranza nos dice, oh, cuánto deseo de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Dice, porque Dios atenderá su deseo. ¿De quién? De aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay otra versión que es la versión popular, Mateo 5:6. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. O sea, que esta bienaventuranza ya nos pone en una característica más. Surge en esa persona en la cual Dios ha manifestado su poder a través de una transformación, un deseo por las cosas de Él. Un deseo por hacer su voluntad. Un deseo por en que en su vida diaria en caminar sea agradable a Dios. Sea agradable. Y miren, hay otra traducción que menciona William Barclay, que dice que se refiere a, la Reina Valera dice, bienaventurados los mansos, no, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y él utiliza una traducción que es, bienaventurados los que tienen hambre y sed por ser íntegros. Y esto conlleva lo que estamos hablando. Porque ahora como cristianos, ¿qué buscamos? Ser hallados íntegros, ¿no? Ser hallados de alguna manera rectos delante de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, esta bienaventuranza, una de las cosas que vemos es que está comparando una condición en la que una persona puede estar, o sea, físicamente hablando en la práctica, con un deseo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo comienza la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo primero que necesitamos quitar de nuestra mente es esa hambre y esa sed que tienes cuando llegas del trabajo. Todos de alguna forma hemos experimentado este tipo de hambre y de sed. Ay, ya estás en el trabajo, todavía faltan 2-3 horas y las tripas te empiezan a rugir, ¿no? Dices, sí, híjole, hasta cállense porque me están balconeando, dices, ¿no? Pero resulta que sales del trabajo y directito a la casa y ya comes y ya la solitaria se aquietó, ¿no? O de repente tienes sed y dices, hijo, ya quiero llegar porque cualquier coquita con hielos me caería. Y de repente vas y tomas tu vaso de agua y mira, no se refiere a esa sed, ni se refiere a esa hambre. La hambre que se refiere, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre, se refiere a una condición en la que el hombre
está a punto de morir por inanición. O sea que llega el punto donde o comes o te mueres. No hay de otra, ¿no? Y la sed tiene la misma intención. O sea, llega a ser tan vital el líquido del agua que si no pruebas una gotita, ahí quedaste. O sea, se refiere a este tipo de hambre, a este tipo de sed. Una sed y un hambre que yo creo que nadie de nosotros lo hemos experimentado. Pero vete a África, vete a esos lugares y probablemente esos niños que miras a través de la pantalla o así, te das cuenta que ellos sí han experimentado este hambre. Donde los ves así tan desnutridos que ya ni se mueven para no gastar energía. Es ese tipo de hambre, ese deseo por comer, porque si no, valiste, ¿no es cierto? Entonces es a este tipo de hambre a la que de alguna manera se refiere. Miren, la idea es que así como desea una persona comer o beber desesperadamente porque su vida está en peligro, así debe de ser el deseo de buscar ser íntegros. El deseo de buscar hacer la voluntad de Dios. Con esa misma hambre y esa misma desesperación. Les voy a poner un ejemplo ahí en el Salmo 42.1. Vayamos ahí al Salmo 42.1. Dice así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando tú lo lees así a simple vista no significa mucho este texto. Pero este ciervo se refiere a uno de esos ciervos que habita en lugares desérticos, donde cuando su vida empieza a correr peligro por un depredador, empieza a segregar cierta sustancia de su cuerpo, en la cual es como un rastro para su depredador. De tal manera que por más que huya, es difícil perder al depredador. Imagínate una zona desértica. ¿Dónde vas a hacer a menos que tengas cierta distancia para que no te alcance a ver? Pero el depredador siempre va porque va oliendo, no el resto de este animalito. Entonces el animal mira, el ciervo mira que su vida está en peligro. Y está desesperado por buscar un charco o un laguito donde meterse. ¿Por qué? Porque al introducirse a ese lugar, eso que está segregando su cuerpo se quita y entonces puede salir y otra vez correr y el depredador perder el rastro de él y salvar su vida. Entonces el clamor de este primer versículo nos habla del estado desesperado en el que se encontraba el salmista. Oh Dios, así como ese siervo que si no encuentra ese agua, su vida está en peligro, así estoy yo. Con esa misma desesperación de venir a que tú hables a mí. De que tú ministres mi corazón, de que tú me des de tu gracia para seguir adelante. No, pero ¿qué es lo primero que hace la gente del mundo? A la botella. En mi caso, hay una buena botella de whisky, de tequila, un buen trovador como Arjona, y miren, me perdía, ¿no? Me perdía, ¿no? Y de alguna forma buscamos este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque alimenta el estado anímico en el que estamos. Yo me di cuenta y pues siempre ponía a Arjona, Vicente Fernández, canciones que de alguna manera no eran una realidad en mi vida porque no describían lo que yo había pasado, pero sí alimentaba mi estado emocional. ¿Y qué sucedía? Que de repente dije, oye, ¿por qué escucho esto? Si de todas formas no es algo que yo llore por un desamor o llore por un estado que describe la canción, pero me di cuenta que sí alimentaba mi estado emocional. ¿Y qué es lo que hace? Que te hundes más. Entonces, cuando miras la realidad es hacer a un lado todo aquello que está moviendo en tus emociones a caer en un declive. Y es ahí, hermanos, donde nosotros quitamos todo de nuestro corazón, todas estas cosas, donde empezamos a correr a la verdadera fuente de toda salvación que es Dios. Como el salmista, si tú no haces algo a favor mío, como Jacob que estudiamos la semana pasada, que estaba agarrado del ángel, porque él sabía que tenía una bendición. Y Jacob sabía la condición en la que se encontraba. Y él sabía que solamente Dios, al tocarlo a él, iba a cambiar su vida. Él estaba tan desesperado que por más que el ángel tocó su muslo y se descoyuntó, o sea, aún tirado en tierra, postrado, pero no soltaba al ángel. No, bendíceme. Es esa misma hambre, esa misma desesperación. Señor, si tú no tocas mi corazón, si tú no transformas mi vida,
O sea, no tengo esperanza. Esa es el hambre y sed de la que describe la bienaventuranza. Por hacer la voluntad de Dios. Señor, no tengo deseo de muchas veces de, mejor te lo mando, Señor, ¿no? Señor, mejor, hay personas que de alguna manera hacen todo lo posible para no ser amadas, ¿no? Y muchas veces son aquellas personas a las que les damos más de nosotros. Lo que decíamos la última vez, ¿no? Solamente las personas a las que amamos tienen la facultad de herirnos. ¿Por qué? Porque le has dedicado tiempo, has sembrado en él, ¿no? Cuidados, atenciones. Pero cuando no recibes lo que tú esperas de esa persona, ¿qué sucede? Causa una herida, o causa un desánimo, te has olvidado la palabra, pero causa un impacto en tu corazón. Pero déjame decirte algo. Cuando vamos nosotros a desarrollar Mateo 5 más adelante, el Señor nos dice, ama a tus enemigos. Pero no es mi enemigo, pero en ese momento se está ubicando en una posición en la que actúa como tu enemigo. Ama. Primera de Juan, ¿qué dice? La segunda evidencia en el capítulo 2 dice que os escribo un mandamiento nuevo. No que no haya estados, pero es nuevo en calidad. Es nuevo no en tiempo, ¿no? De que apenas estaba siendo introducido en ese momento, sino que ya existía en el Antiguo Testamento, en Levítico, porque Levítico decía, ama a tu prójimo, ¿no? Ama a la persona que está a tu lado. Pero es bien fácil amar al que te ama, ¿no es cierto? Es bien fácil saludar al que sabes que te va a regresar el saludo. Pero al que no te ama, al que es difícil muchas veces de tratar, al que no te regresa el saludo, al que ni siquiera responde, es a eso a lo que Juan decía. Os escribo un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y en Mateo 5, Jesucristo dijo, así como mi Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, y aún sobre esos malos que son rebeldes delante de Él, y Dios los bendice con lluvia, Dios los bendice con calor, Dios los bendice con oxígeno, con los bienes de esta tierra, aún a ellos, Dios tiene misericordia. Así como Dios manifiesta una actitud correcta con sus enemigos, que dice Mateo 5, ustedes también amen a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque eso es algo natural que Dios espera de nosotros. Esa es una de las evidencias del poder que Dios ha transformado un corazón que antes lo primero que hubiéramos hecho es, me la hizo, me las paga. ¿No es cierto? Esa es la respuesta natural del hombre. Pero ahora cuando Dios viene y cambia tu corazón, nos cuesta. No es fácil, pero ahora podemos responder de una manera correcta. Y es por eso que necesitamos decirle, Señor, mira, hay veces que no me nace. Mi carne no quiere obedecer. Mi carne no quiere amar, no quiere bendecir al que me ha maldecido, no quiere hacer tal cosa. No puedo, ¿no? Me resiste, pero Señor, tengo hambre de hacer tu voluntad. Y si tú no tocas mi corazón, si tú no haces algo en mi vida, no lo voy a poder hacer. Es ese deseo de decir, Señor, encuentro entre mi ley algo que me lleva a hacer en contra de los que tú deseas. Pero yo amo tu ley. ¿Qué implica? Tengo el deseo de hacer tu voluntad. Tengo el deseo de obedecerte. Y Dios entonces manda una gracia especial para socorrernos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios sobre nosotros. A través de su Santo Espíritu. El que nos fortalece, el que nos alienta, el que no tenemos la energía, el deseo, pero terminamos haciéndolo. ¿No es cierto? Y uno de los casos prácticos para que nosotros lo hagamos es, no te muevas por lo que tú sientas. Porque si es por el deseo, nunca te van a hacer. Porque los deseos se ajustan al final. Todo principio es obedecer un principio. ¿Cuál es el principio? Ama, perdona. Y cuando yo obedezco el principio a través de una práctica donde el amor se conoce a través de lo que se manifiesta, oye, no se merece el plato de lentejas, pero se lo voy a hacer. No se merece que lo atienda, pero lo voy a atender. No se merece que, no sé, mira cómo se ha portado, ¿no? Pero mira, lo voy a hacer con mi hijo. ¿Por qué? Porque mostramos una actitud distinta. Y entonces es ahí donde en una manera Dios nos socorre. Y cuando actuamos de esa manera, los sentimientos y las emociones entonces se ajustan en mi corazón y empiezo a amar.
empiezo a perdonar. ¿A través de qué? De un principio bíblico. Primero obedezco, lo practico y la emoción entonces al final se va a ajustar a mi vida. Dice el Salmo 63:1. Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjate, mi alma tiene sed de ti. Mi alma. Fíjate el deseo, ¿no es cierto? No importa cuando hay una necesidad de Dios imperiosa, un deseo fuerte por las cosas de Dios, sea de madrugada, sea la hora que sea lo que tengas que hacer, pero que hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. O sea, está ese deseo de estar en la presencia de Dios para ser fortalecidos. Miren, la idea de la bienaventuranza es que con esa misma fuerza y deseo que se tiene cuando una persona está a punto de morir por inanición o por no probar agua, de esa misma deseo debemos de buscar ser justos delante de Dios. Santificación, santificar nuestras vidas. Pero es a eso precisamente a lo que apunta la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque cada día santifiquen su vida delante de Dios. Recordemos que habla de un deseo por estar en la voluntad de Dios. Ahora, pudiéramos entonces decir eso, que dichosos son los que buscan su santificación. La vida del creyente es una metamorfosis. La palabra metamorfosis significa cambio, transformación. Y si vamos a Romanos 12:2, vamos a encontrar esta misma palabra, metamorfosis, ahí. Vayamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vean, no os conforméis a este siglo. Que el conformarte es que no tengas el mundo como esquema de vida, como patrón, ¿no? El patrón de vida es, la mamá decía, no, hijo, no te dejes. Si te hace algo a ella, tú con mano dura, ¿no? ¿Cómo educaban los papás? No, hija, no te dejes, hijo, no te dejes. O sea, ese es el patrón, ¿no? O de alguna forma, como les he dicho anteriormente, ¿no? Un hombre es como Pancho Villa con dos mujeres a la orilla, ¿no? Y tenemos ciertas ideas que de alguna manera patrón que menciona el mundo. Me puedo ir a vivir con mi novio, al final de cuentas, no pasa nada, ¿no? Estamos en un país libre donde hasta del mismo sexo se pueden ir a vivir y casar. El hecho que no me case, pues no pasa nada, pero sí pasa, porque ese es el patrón de este mundo, el diseño. Y la instrucción divina, ¿cuál es? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este texto encontramos la palabra metamorfosis. O sea, ahí está ese cambio, esa transformación. Y miren, este cambio llevará un proceso que será diferente para cada persona. Va a ser diferente. Pero en cada una de esas personas veremos un cambio. Va a ser diferente el trato. Hay unas cosas que a lo mejor uno va avanzando, el otro que le cuesta. Va a ser diferente, pero sí o sí hay un cambio. Ahora, la pregunta de rigor es, ¿puedes ver un cambio en tu vida? ¿Puedes ver realmente un cambio en tu corazón? Los que te rodean pueden dar testimonio que realmente eres una persona diferente. Obviamente el que te trae entre ceja y ceja va a decir, tú sigues siendo igual, ¿no? Pero aquellos que tienen o emiten un juicio justo, puede a lo mejor dar evidencias de que realmente esa vida ha sido tocada por Dios, ha sido transformada por Dios, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos no es la aprobación del hombre, es la aprobación de Dios. Y de alguna forma nosotros debemos de conducirnos de tal manera que salga un deseo natural por buscar la aprobación de Dios. Miren, hay muchas cosas, como ahorita yo les decía, de que pudiéramos a lo mejor manifestarlo en, bueno, es que no robo, no mato, no hago cosas indebidas, hay pecados muy escandalosos y bueno, pues no he hecho ninguno de ellos, pero hay otros pecados que de alguna manera son más sutiles. ¿No dice la Biblia en Proverbios que hay palabras que son como espada? ¿Por qué? Porque penetran y cortan.
¿no? Tienen la capacidad de volar cabezas. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Fíjate, no devolviendo mal por mal. Ya encontramos una instrucción. La generación de Samuel son los que escuchan y aplican en su vida, no la instrucción. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante, porque mucho tiempo estuve pensando, ¿qué implica ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Y muchas veces cuando hablamos de eso nos imaginamos de David. Él fue en la Biblia llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el primer hombre al que la Biblia se refiere como un hombre así es Samuel. Y al tener dos personajes que en la Biblia se refiere como un corazón conforme al corazón conforme a la voluntad de Dios, implica que no es propio de solamente ellos dos. Implica que cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos llegar a ser varones y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se describe un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? Que escucha el mandamiento de Dios y busca desesperadamente, como en esta bienaventuranza, hacer la voluntad de Dios. Samuel no se registra un pecado o algo que Dios le reprochara con fuerza. David sí, él sí pecó desmedidamente, pero a ambos se les llama así. Ahora, ¿cuál es la situación? De que un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios no está hablando de una persona perfecta, ¿no? Inmaculada, que híjole, este sí es un San Antonio, ¿no? O sea, no se refiere a eso. Se está refiriendo a una persona que sabe responder a Dios de una manera correcta. Cuando David se le señaló el pecado, él no hizo así como en Primera de Juan, no, yo no he pecado. No, él asintió con la cabeza, sí, yo soy. Una persona que es conforme al corazón de Dios, que en un momento dado en su vida ha pecado, es aquel que reconoce que ha pecado delante de Dios. Es aquel que responde en arrepentimiento por su pecado. No encubre en su corazón el pecado, como lo encubrió Elí. Te voy a disciplinar, voy a traer juicio por lo que tú sabes que hay en tu corazón. Cuando vino el varón Natán, así como a Elí, a señalar la falta de David, él no dijo, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me criticas? No, él dijo, sí, es cierto, yo soy ese hombre. Y ese es un hombre conforme al corazón de Dios, que sabe responder en arrepentimiento cuando la regamos, cuando fallamos. Y muchas de esas fallas es en nuestra manera de hablar. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios, ¿qué? Es entendido. ¿Se han visto enfrascados en esa guerra donde cállate, no, que te calles, no? Manos, es mejor callar, ¿no? O sea, es mejor guardar silencio. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene que ser el sabio. Uno de los dos tiene que dejar a un lado el orgullo. Porque uno de los problemas que complican la situación de las ofensas es el orgullo. Porque el orgullo no deja ver a la persona en el estado en el que está. El orgullo victimiza a la persona. ¿Por qué? Porque dice, no, es que yo he sido tratado injustamente. Por lo tanto, mi conducta es justificada. Soy indiferente ante las cosas. No es justificada tu conducta. Será justificada bajo tu propio criterio, pero a la luz de las Escrituras estás pecando. Y así como hay un pecado de cualquier índole, a lo mejor que sea muy escandaloso, ese también es escandaloso delante de Dios. Porque lo que buscamos nosotros es la aceptación de Dios en nuestro corazón, en lo que Él sabe que hay en nuestro corazón. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Fíjate, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué importante es hablar con palabras de bendición. Ves al esposo ahí que llega con la ama, se dedica a ver tele y a lo mejor hay situaciones en su vida que lo están embargando, dificultades. Y bueno, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Tuviste un problema? X cosa. Pero también al revés, ¿no es cierto? Hay mujeres que a lo mejor las miras todas achicopaladas, ahí tristeando. Y otra vez aquí, ¿no?
Me voy y todo sucio y regreso y sigue igual. O sea, la Biblia dice que nosotros debemos dar una palabra a su tiempo cuando es buena. ¿No? O sea, en todo momento, dice la Biblia que aún lo que salga de nuestra boca ociosa, daremos cuenta. Bueno, no miran el peso el peso por el cual nosotros vamos a ser escaneados por Dios. ¿Cómo respondes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? Bien, yo no sé pero estos días han sido de mucha mortificación para mí. O sea, de mucha mortificación en el sentido de considerar bien mis pasos. Hermanos, no estamos jugando con Dios. O sea, venimos a la iglesia y muchas veces lo hacemos tan livianamente, como algo rutinario, como que ya otra vez a la iglesia, bueno, ya sé que es día de culto, vengo y me voy, no vemos realmente lo que estamos haciendo. O sea, pudiéramos nosotros hacerlo por pura religiosidad y pensar que aquel día vamos a estar con Dios. Es un engaño. ¿Por qué? Porque muchas veces formamos solamente un patrón religioso en nuestras vidas, pero nunca ha existido ese deseo genuino por hacer la voluntad de Dios. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, aquí está mi vida. Padre, ¿qué es lo que tengo que corregir? Hay tantos deseos en nuestros corazones que no son pecaminosos y que necesitamos hacerlos a un lado para que esos deseos comiencen a alinearse a los deseos de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de ver, oh Dios, o mejor dicho, la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Fíjate, ellos serán saciados. O sea que Dios va a suplir el deseo en tu corazón de hacer su voluntad. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer esa capacidad para decirle no a la amiga, no a los amigos, cerrar lo que pudiéramos estar viendo que nos vaya a contaminar. Él nos va a dar esa capacidad. Pero si honestamente venimos con ese deseo de necesidad imperiosa de que, Señor, si no haces algo, hasta aquí llegue en mi vida espiritual. Dice Colosenses 4:6 que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Sean cordiales y agradables. Hermano, cierro con la pregunta que en un momento les mencionaba. ¿Puedes ver en ti el cambio? ¿Puedes ver en ti esa metamorfosis espiritual que Dios ha empezado a obrar? Los que están a tu lado pudieran dar testimonio de lo que realmente ahora Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo que el deseo que ahora debe de estar en nuestro corazón natural. Señor, tengo hambre y sed de hacer tu voluntad, de amar tu ley, de caminar, no haciendo tu voluntad. No estamos hablando de hombres y mujeres perfectas. No existe ni uno solo. Aún el hombre más que tú digas, ese hombre es un ejemplo. Sí, pueden ser ejemplos en vida, en disciplina, en rectitud, pero hay algo en el corazón que muchas veces hasta a nosotros mismos nos son ocultos. Necesitamos, Señor, aquí está nuestro corazón, abrir nuestro corazón delante de Dios. Él no, como estudiábamos en la segunda bienaventuranza, Él no nos desecha, sino Él está con el contrito y humillado de espíritu. ¿No es cierto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quieres que Dios te consuele? Dios está aquí para consolarte. Dios quiere ministrar tu corazón. Dios sabe lo que estás atravesando. Dios sabe el dolor por el que está en tu corazón en esta mañana. Él no es indiferente. El indiferente eres tú. ¿Por qué? Porque cabeceamos, ¿no? Así como dicen, esas pedradas, ¿no? Y andas así. Deja que te saque sangre como a Goliat. Deja que te hiera, ¿no? En el sentido de que te hiera, pero no para muerte, que te hiera para vida, ¿no? Que te hiera, que reconozcas la condición. No, este es un mensaje no para el vecino, no para tu esposo o tu esposa. Es un mensaje para nosotros, personalmente. ¿Por qué? Porque al final, cuando estemos delante de Dios, Él va a tratar con nosotros individualmente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Deja que
el Espíritu Santo ministre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo sea quien obre en tu vida. Que eso que ha señalado en tu corazón, que eso que ha hablado a tu vida a través de las Escrituras, deja que penetre. Deja que Él sane. Deja que Él te fortalezca. No digas no puedo, porque ahora podemos responder a la voluntad de Dios. Mejor dile no quiero. Señor, honestamente no quiero. Mi carne no desea. No porque no desea hacer tu voluntad, sino porque me es difícil tratar a esa persona que me ha herido de la manera que tú quieres que yo la trate. Pero si tú me das la gracia, si tú me ayudas, si tú vienes conmigo para dejar el pecado, para perdonar, para no ir a esos lugares donde tú aborreces, yo lo podría hacer, Señor. Reconozco mi hambre. Reconozco mi pobreza, mi necesidad de ti. Realmente tengo hambre en mi corazón, Señor, por hacer tu voluntad, mi Dios. Realmente tengo hambre y sed de justicia. Realmente está ese deseo como David y Pablo lo expresaban. Ayúdame, Señor, a que esta carne someterla, Señor. Ayúdame, Padre, a escuchar tu voz y no esa voz que me dice, recuerda lo que te hizo, recuerda lo que te hicieron. Vas a disfrutar, la vas a pasar bien. Señor, que sea la voz de tu Santo Espíritu susurrando en mi corazón. Que sea esa voz a la que mi corazón se someta. Pero dame la capacidad para hacerlo. Dame la facultad para hacerlo. Ayúdame, Señor. Porque te amamos y quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No queremos que sea como tantos domingos cuando venimos a la iglesia. Señor, no queremos como mero ritual, Señor. Queremos ser descritos como hombres y mujeres con un corazón que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Que nos sabemos arrepentir y que sabemos regresar al camino como lo hizo David. Aquí está nuestro corazón, Señor, y aquí está nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor.